como ustedes podrán observar, son muchos los transmisores y algunos medidores de presión. Entonces se hace este tipo de arreglos o este tipo de arreglos cuando son muchísimos los transmisores y hay que montarlos en rack, ¿sí?, de instrumentos. Y aquí van pues todos sus cables bien organizados para mandar la señal al elemento receptor. Esas son las formas que podemos nosotros instalar también. Ahora, vamos a ver la instalación dependiendo del tipo de fluido que se maneje, ¿sí? Dependiendo del tipo de fluido, si es líquido, si es un vapor, si es un gas, si la tubería es horizontal, si la tubería es vertical, ¿ok? Entonces, ahora, las instalaciones, o más bien las disciplinas, mejor dicho, las disciplinas que intervienen tanto en el diseño como en la construcción, ¿sí?, son principalmente tres: instrumentación, el eléctrico y el civil. El instrumentista, que son ustedes, definirá el tipo de pedestal a usar, considerará el material requerido para conectar el instrumento a las tomas de proceso, que eso vamos a ver con un típico de instalación. Pero también a veces, no a veces, el instrumentista se va a encargar de diseñar las rutas eléctricas, aunque aquí se las pusimos al eléctrico. Cuando tenemos transmisores a 2 hilos, el instrumentista es el que hace las señales o diseña las rutas eléctricas, el instrumentista. Cuando estamos hablando de un transmisor a 4 hilos, el eléctrico es el que se encarga de esa situación, de decirnos con cuánto se va a alimentar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el eléctrico llevará, va a diseñar la ruta eléctrica que llevará hasta el instrumento el cable que manejará la señal de salida del transmisor, incluyendo soportería, tubo, cable y accesorios eléctricos. Pero vuelvo a repetir, en el diseño de las rutas eléctricas interviene solamente cuando manejamos transmisores a 4 hilos. Cuando el transmisor es a 2 hilos, el que se encarga de diseñar esas rutas eléctricas es el instrumentista. Y ¿en dónde van a ver ustedes cómo se diseña una ruta eléctrica? Nosotros es lo que damos en la optativa en octavo semestre, ¿sí? Aquí, desgraciadamente, en nuestro curso, tanto el de quinto como el de sexto, está muy, muy saturado y no nos alcanza el tiempo para ver todo esto. Entonces, en la optativa, en octavo semestre, se les enseña a qué es una ruta eléctrica y a diseñarla. No es nada del otro mundo, es sencillo hacerlo. Y el civil intervendrá en el diseño de registros, dados de concreto y en algunas ocasiones la soportería. Ahora, vamos a acordarnos también y tomar mucho en cuenta esto, eso se tiene que tomar mucho en cuenta, cuando voy a hacer la medición en tubería, aunque aquí le llaman cañerías cerradas, es realmente tubería, ¿sí? ¿Por qué lo puse como cañerías cerradas? Porque allá afuera también se conoce así, entonces por si les hablan de una cañería cerrada, pues tengan la idea de qué es tubería. Me dice, para satisfacer las necesidades básicas de precisión, que sabemos que es exactitud, para los estándares británicos e internacionales, se especifica una longitud mínima de tubería recta antes y después del medidor de flujo. Eso ya lo habíamos visto desde el semestre pasado, cuando vimos precisamente placas de orificio. Sí, y de ahí que nos fuimos a varios instrumentos de flujo, vimos que en la mayoría se pide
unos ciertos diámetros antes y unos diámetros después del instrumento que vamos a poner. Entonces, en la mayoría de los casos se dejan como mínimo 10 diámetros de la tubería antes y 6 o 5, que es lo que nosotros estábamos manejando en placas de orificio, 5 diámetros después. No importaba el tipo de arreglo de tubería que teníamos. No sé si se acuerdan que le saqué un cuadrito en donde venían diferentes dibujos de posibles arreglos de tubería que se tuvieran. Y dependiendo de eso, poníamos, hacíamos el cálculo de beta y dependiendo del valor y del arreglo de tubería, pues ya más o menos sabíamos cuántos diámetros antes del instrumento, de la placa, de la tobera, se dejaban de tubería recta antes de. Y decíamos también que si no se tenía el espacio adecuado en la planta, pues lo que se hacía era meter las venas correctoras o linealizadores, que es lo que se acostumbra cuando no se tiene el suficiente espacio. ¿Por qué se hace esto? Porque muchos instrumentos y principalmente de flujo son muy sensibles al flujo turbulento. Entonces esto se hace para que el flujo vaya lo más laminar que se pueda. ¿Sí? Ahora, con el fin de especificar un sistema de medición de flujo completo, se necesitan establecer pues información. Esto ya lo hemos manejado muchísimo. Necesito saber el diámetro interno del sistema de tuberías. Necesito a fuerzas conocer el tipo de fluido. Ay, niños. A ver, déjenme ver quién es. José Raúl, me extraña mucho tu entrada tan tarde, mijo. Pero bueno, ya estás. Sí me extrañó porque eres de los alumnos que están puntualotes. Y ahorita que pasé lista, pues no te encontrabas, ¿sí? Y sí me llamó la atención. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Ya estás escuchando la clase, José Raúl? Sí, maestra. Ok, entonces decíamos que necesitamos saber el tipo de fluido, siempre es indispensable saber. Y saber tasas de flujo. ¿A qué se llama tasas de flujo? Al gasto máximo y mínimo que va a fluir por esas tuberías. Necesitamos saber la temperatura y la presión del medio y detalles del tipo de conexiones para el montaje. Aquí sabemos perfectamente bien, ya lo hemos platicado muchas veces, que necesitamos estar en contacto, en comunicación con el de tuberías y con el de mecánico, para que el de tuberías me diga qué tipo de conexión me dejó en la tubería y el mecánico qué tipo de conexión me dejó en los equipos. Perdón. Es que me dieron una cochina, no digo cochina pastilla, una pastilla para que pueda yo dormir. Pero me la tengo que tomar como a las 5 o 6 de la tarde porque si me la tomo más noche, me levanto y estoy bostece. Entonces, pido mil disculpas y voy a estar tome agüita para despejarme un poquito. Ok, entonces esto es la información necesaria que yo requiero para instalar un instrumento de flujo, llámese elemento primario, o en este caso que estamos viendo, transmisores. Ok, aquí lo importante, y esto es muy importante para ustedes, es saber dónde voy a instalar mi instrumento y cómo lo voy a instalar. Si es en tubería, pues si mi tubería es horizontal
o si mi tubería es vertical. Aquí, por decir, necesito saber también otro detalle, qué tipo de fluido voy a manejar para saber cómo voy a instalar. Aquí en este ejemplo tengo una instalación en línea de proceso horizontal. Así como lo veo, pues estoy manejando líquidos. Ahorita vamos a ver cómo nos debemos de representar. Y tenemos pues la tubería que por lo general deben de traer por lo menos una flecha ya grabada en su mismo material para saber el sentido del flujo y poder conectar correctamente mi instrumento, ¿sí? Y si no trae esta flechita, preguntar cómo va el sentido del flujo para que ustedes puedan instalar. Más cuando empiezan, ahora sí que llegan de nuevos a una instalación. Ya cuando se tiene tiempo y nunca se ha instalado, pero sabe uno el sentido del flujo, pues no hay problema. Pero cuando llegan nuevos y a veces los ponen ahí a que ayuden a instalar o algo, sí es muy importante saber el sentido del flujo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para conectar, porque en mis transmisores, aunque yo mida flujo, pero si lo voy a hacer por medio de un transmisor de presión diferencial, yo necesito saber cómo voy a instalar la de alta, ¿sí? Y la de baja presión. Sus válvulas de bloqueo para que si yo en un momento determinado quiera yo darle mantenimiento a este transmisor y eso, o a las manifold, ¿sí? Yo pueda bloquear mi proceso. Entonces aquí tenemos las válvulas de bloqueo. Tenemos las test de llenado. Estas se utilizan solamente que yo maneje vapores y que tiendan a condensarse y entonces yo tengo que llenar estos tubitos para que mi medidor me esté, se puede decir, sensando la presión adecuada con respecto al fluido. Hacer de cuenta como si esto fuera vapor de agua. El sentido de flujo en el proceso. Ya sabemos que los transmisores, si los pido con manifold, pueden ser de 2, de 3 o hasta de 5 válvulas. Y pues mi transmisor, ¿montado en dónde? Montado en un yugo, en un tubo de 2 pulgadas de diámetro y con agarraderas, abrazaderas y demás. Y aquí tengo la instalación en líneas de proceso verticales. Sabemos que el sentido de flujo cuando es una tubería vertical debe de ser ascendente, de abajo hacia arriba va el fluido, ¿sí? Igual, necesito saber cómo voy a conectar la instalación de baja presión y la de alta presión. Esta conexión que es en yugo, ¿se acuerdan que al principio, me voy a ir a más atrás, al principio que empezamos la presentación, se veía esta como charolita, esa es esta charolita, que se pone en el yugo de 2 pulgadas para poder instalar mi transmisor correctamente. Ahora, si la aplicación es vapor, yo debo de instalarlos de esta manera, ya sea que sea en línea, como es este caso, o ya sea que sea un transmisor coplanar para instalarlo de esta manera, ¿sí? Dice, si el flujo de proceso es vapor de agua, tiene más posibilidades de vaporizarse, por lo que debemos utilizar trampas de condensado, que son estas,
y el transductor debe colocarse en el nivel inferior de los grifos. O sea, de todo esto, debe de instalarse más abajito. ¿Ok? Esto es cuando estamos manejando en tuberías, ¿sí? Y si se fijan, tengo mis válvulas de bloqueo y mis válvulas de dren. Cuando yo quiera darle mantenimiento, antes de desinstalar, yo cierro para que ya no salga por aquí el fluido y dreno. Si es agua, pues no habría bronca, ¿no? Pero imagínense que fuera un fluido corrosivo, erosivo o costoso. Entonces hay que drenar para que el líquido que estuviera en esta parte, que quedara aquí atorado en esta parte, pues se drene y se lleve al lugar donde corresponda, ¿no? Entonces, aquí es cuando manejamos vapor. Cuando manejamos líquido, la instalación debe de hacerse de esta manera. Tanto en coplanar como en línea. Dice, para líquidos, las tomas de medición del fluido deberán ser hechas a un lado de la línea, como se mostró aquí. Para evitar depósitos de sedimentos, y el transductor deberá ser instalado debajo de las tomas, de manera que los gases venten, si es que lleva gases el líquido, dentro de la línea de proceso y no haya problema. Cuando tenemos una aplicación de gases, ¿sí? La conexión se debe de hacer encima, sobre, ¿sí? Y en la parte de arriba. Dice, para un gas que no se condense, las tomas de proceso deberán instalarse en la parte superior de la línea de proceso y el transductor diferencial deberá ser montado sobre los puntos de tomas, de manera que cualquier líquido que se llegara a formar, drenará dentro de la línea de proceso y no hay problema. Aquí, bueno, es lo que hemos estado explicando, si la línea es horizontal, si es vertical, en el caso del flujo de líquido, vapor, cómo debe ir el transmisor, etcétera, etcétera. Dice, Foxboro recomienda el uso de amortiguadores en instalaciones propensas a altos niveles de pulsaciones de fluido. ¿Se acuerdan que es un amortiguador de pulsaciones, chicos? Sí, es un complemento para los instrumentos para disminuir las pulsaciones o las vibraciones más bien que estén presentes ya sea en la tubería. Pulsaciones. Ajá. Son por sus pulsaciones, José Raúl, no vibraciones. Estas son pulsaciones que llega así como de golpecito, ¿sí? A tener en el proceso. Es un accesorio. Si se acuerdan, es un tubito que les mostré cuando vimos manómetros y el tubito, cuando lo voy a conectar al proceso, ¿sí? Tiene una como coladerita en ese extremo, como coladerita, ¿sí? Entonces esa coladerita, ¿sí? Es la que me va a amortiguar, valga la redundancia, amortiguar esas pulsaciones. ¿Sí se acuerdan de él? ¿Cómo era? Sí, maestro. ¿Todos los demás? Sí, profesora. Ok. Entonces, eso también debe de instalarse cuando hay pulsaciones en mi fluido para que no me dañe mi transmisor. Ahora, ¿cómo voy a hacer aquí la medición? Principalmente cuando voy a medir nivel en tanques con un transmisor de presión diferencial.
Entonces, cuando la presión que voy a medir es en tanques abiertos, el transmisor se debe de instalar con la conexión de alta conectado hacia el proceso y la de baja se deja abierta. Esa es al venteo, a la presión atmosférica. Y aquí, en tanques abiertos, ahí tenemos presión atmosférica. Entonces, aquí se deja abierto porque se elimina esta presión atmosférica con esta presión atmosférica. Y la única que va a tener el transmisor, por así decirlo, o la única que me va a mandar es la de alta. Y aquí estoy midiendo este nivel por medio de una presión diferencial, porque esta es presión atmosférica, ¿ok? O cuando se tiene una conexión así, igual. Aquí estamos conectando la de alta y la de baja, que es esta, la dejamos abierto, ¿sí? Y aquí tenemos presiones igual a la presión de alta menos la presión de baja. Pero la presión de alta es la presión que ejerce el líquido más la presión, ¿sí? O la presión 1 es la presión que ejerce la atmósfera o todo esto de aquí que tenga aire, ¿sí? Más esta presión, menos la presión de baja, que sería la presión atmosférica. Esta, con esta se elimina y entonces me queda nada más lo que es la presión que está generando, que es una presión hidrostática, que está generando el flujo dentro de un tanque. Ahora, aquí tengo un tanque abierto, también nivel mínimo, nivel máximo. Y aquí uso sellos remoto, ¿sí? Como ustedes pueden observar, es un sello que por lo general trae un diafragmita ahí adentro, conectado con bridas. ¿Cuándo se usa un sello remoto? Sí, bueno, se usa cuando tengo un fluido muy corrosivo, muy erosivo, venenoso, ¿sí? Que tienda a solidificarse, a cristalizarse y me pueda dañar mi transmisor. Ahora, o también cuando se pone el sello remoto, cuando las temperaturas son muy elevadas y se corre el riesgo que toda la electrónica de mi transmisor se pueda dañar. Es en el caso donde yo utilizo sellos remotos, llámese si el tanque está abierto o el tanque está cerrado. Dice, los sellos remotos se utilizan junto con los transmisores de presión de Foxboro cuando es necesario mantener un transmisor aislado del proceso. Un sistema con sellos se usa para un fluido de proceso que es corrosivo, viscoso, tóxico, sanitario, que es para alimentos o farmacéutico, que está sujeto a temperaturas extremas o tiende a juntarse y solidificarse. ¿Okay? Entonces, cuando tengo eso, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, lo puedo utilizar para presión absoluta, manométrica y diferencial. Tiene una amplia gama de rangos de medición, este transmisor, ¿sí? Montaje directo, que sería así, una cosa así, pegada al equipo, o remoto, que podría ser esta, con su respectivo capilar. Tamaño de 1 a 4 pulgadas y diafragmas al ras o extendidos. Entonces, para eso se utilizan sellos remotos, ya sea en tanques abiertos o en tanques cerrados. Pero cuando ustedes escuchen la palabra sellos remotos, es precisamente porque las características del fluido no son benéficas, por así decirlo, para que mi transmisor esté ahí cerca y se pueda dañar. Aunque lo pusiera con este tipo de conexión aquí,
ya no estaría tan pegado a mi equipo. Y entonces ya no me dañaría, pues principalmente ahí, ¿sí? Cuando es fluido corrosivo, erosivo y todo, lo estoy alejando, pero para no dañar mi elemento primario que se encuentra en esta parte de aquí. Cuando son temperaturas elevadas y eso, lo alejo, pero para proteger la electrónica de aquí arriba. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? ¿O se está entendiendo? Sí, profesora. Ok. Sí, sí se entiende. Sí, profesora. Muy bien. Ahora, en tanques cerrados se hace exactamente igual que en tanques abiertos, ¿sí? Aquí ya no dejo al venteo la otra conexión, sino ya la conecto en la parte superior. Aquí tengo mis válvulas de bloqueo para cuando quiera darle mantenimiento al transmisor o a toda la tubería. Ok. Fíjense bien, me voy a pasar de este para que puedan entenderlo. ¿Qué es la supresión de cero? La supresión de cero es cuando yo necesito de alguna manera configurar a mi instrumento para que funcione perfectamente bien, pero la supresión de cero es cuando por algún motivo mi tanque, donde yo voy a hacer la medición de nivel, está más arriba, está elevado del donde voy a poner el transmisor. Nosotros sabemos perfectamente bien que todos los instrumentos tienen que estar instalados a una altura de 1,5 metros, más o menos 1,5 metros, 1,60 metros, para que el operador pueda estarlo monitoreando adecuadamente para poder hacer un buen mantenimiento, que lo tengan a la mano, ¿sí? Para calibrarlo ahí en sitio, etcétera, etcétera. Pero hay ocasiones en que por espacios o porque por aquí tiende a inundarse mucho, etcétera, etcétera, el tanque por alguna razón está más arriba de la altura que yo necesito colocar mi transmisor. Entonces, yo tengo que colocarlo desafortunadamente más abajo. Entonces, yo de alguna manera tengo que eliminar, ¿sí? Supresión, dice cantidad por la cual el cero de la variable, que sería el cero, ¿sí? Un valor mínimo, está debajo, ¿sí? Del mínimo valor de amplitud. O sea que mi medida está por debajo de la medida mínima, ¿sí? Del span. Puede expresarse en % de la variable. Ahora dice, supresión de cero. Es la cantidad con que el valor inferior supera el valor cero de la presión. La supresión ocurre cuando el transmisor indica un nivel superior al real, ¿sí? En mediciones de nivel, por ejemplo, cuando el transmisor no está ubicado en el mismo nivel de su enchufe de alta, ¿sí? Que debería de ser aquí, en esta altura. Y entonces es necesario compensar la columna de líquido en el enchufe del transmisor, o sea, en la conexión de alta. Hay que compensar. Otros libros o videos manejan que hay que eliminar, pero realmente es compensar, ¿sí? Esto no es, pero no es el caso, pero es entender compensar. Es como cuando les decía yo ir a la tienda con un cacharrito, con un traste, para comprar 1 kilo de azúcar, por decir.
y el de la tienda lo que hace es pesar primero el cacharrito y eliminar o compensar de alguna manera, eliminar más que nada el peso de ese cacharro, ¿sí? Para que cuando les pese el azúcar sea exactamente pues el líquido. En este caso, eso es lo que vamos a hacer con la supresión de cero, ¿sí? Configurar a mi instrumento, pero ya tomando en cuenta esta medida, ¿sí? Para que realmente mi instrumento, de alguna manera, al configurarlo, estamos eliminando, compensando la altura que tiene del transmisor hacia el instrumento. Eso es lo que es la supresión de cero. Entonces dice, por ejemplo, cuando el transmisor no está ubicado en el mismo nivel del enchufe de alta, y entonces es necesario compensar la columna de líquido, ¿sí? Que ya vimos en el enchufe del transmisor. Este tipo de instalación es necesario donde el transmisor se ubica en un nivel inferior que en la práctica. Es la manera preferida debido a facilitar acceso de visualización y mantenimiento. O sea, a mí me conviene bajar el instrumento para que yo tenga acceso a verlo, a darle mantenimiento y demás, y me es más fácil compensar o eliminar esa lo que llamamos nosotros supresión de cero. En este caso, una columna líquida se forma con la altura del líquido dentro del enchufe de impulse y el transmisor indicará un nivel superior al real. Esto se llama supresión de cero y debe llevarse en consideración. O sea, debe de tomarse en consideración para no cometer errores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder, por así decir, configurar a mi transmisor? Lo que yo voy a hacer es, aquí tenemos el ejemplo de un transmisor de presión que está midiendo el nivel del tanque de un fluido que se llama etanol en un rango de 0 a 40. El 0 es el 0%, el 40 es el 100% de la medida. Pero el transmisor está ubicado 30 pies debajo. Significa que la línea de sensado tiene 30 pies de presión. Encima, esto ejerce presión encima del etanol. Entonces el transmisor mira 30 pies cuando el tanque está vacío, ¿sí? El transmisor lo que ve cuando este está vacío, él está viendo 30 pies, ¿sí? La presión que ejerce el líquido que tiene aquí, en 30 pies, ¿sí? Cuando el tanque está lleno, el transmisor no mira 40, sino va a medir ¿cuánto? Los 40 más los 30 de aquí, ¿sí? Y entonces lo que él va a ver son 70 pies cuando ese tanque va a estar lleno. Entonces, para poderlo configurar y empezar a calibrarlo, para ponerle al instrumento el rango que realmente debe de ser, ¿qué vamos a hacer? Dice, calculando la presión en el tanque vacío, vamos a multiplicar esos 30 pies por el peso específico. ¿Se acuerdan en la clase anterior o dos clases anteriores que dijimos que cuando no importaba la forma del tanque, si tenía la misma altura y medía el mismo tipo de fluido, ¿se acuerdan? Y que la presión hidrostática se podía calcular con la densidad y la aceleración de la gravedad por la altura. O que también la fórmula más pequeña era la presión hidrostática, era igual al peso específico, que es sí, por la altura.
Entonces, aquí yo tengo una altura de 40 pies y aquí yo tengo una altura de 30. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? ¿Sí? Esos 30 pies los voy a multiplicar porque aquí hay líquido de etanol por 49.3 pies, libras sobre pie cúbico. Y aquí tengo 30 pies de altura. Entonces multiplico. Si me voy a unidades, este pie con este pie al cubo que está dividiendo, se elimina y este me queda como pie cuadrado. Entonces la presión yo no la voy a declarar en libras sobre pie cuadrado, porque mi presión, sus unidades estándar de ingeniería son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, en sus tablas que les mandé cuando calculamos placa de orificio, ahí vienen varios factores de conversión. Entonces, aquí hay dos. Manejan multiplicando por este factor que es 6.944 por 10 a la menos 3. Pero también hay otro factor. Espérenme tantito o háganlo ustedes si tienen su calculadora, ¿sí? Multipliquen esto por esto y divídanlo entre 144, a ver cuánto les da. Ese factor lo encontré, pero no estaba en tablas. A ver si les da 10.3. 10.27. Ajá, 10.27. Que se acerca a 10.3. Entonces, fíjense bien y copien, por favor, para convertir de libra pie cuadrado a libra sobre pulgada cuadrada, que es realmente la unidad de medida de presión, pueden multiplicar por este número o dividirlo entre 144. Anoten esos datos porque luego son importantes y a veces se nos olvidan. ¿Ya lo hicieron? ¿Puedo continuar? ¿Qué dijo que había que multiplicar, profesora? ¿El 6.944? 49.3, que es el peso específico, por los 30 pies que quiero eliminar de alguna manera, ¿sí? Me da este valor. Lo multiplico, es un signo de multiplicación. Lo multiplico por 6.944 por 10 a la menos 3, que ese es el factor que tienen ustedes en sus tablas que les di para cálculo de placa de orificio. ¿Sí se acuerdan que trae unos factores de conversión ahí? Sí. Ok. Ese es el factor que trae para convertir de libra a pie cuadrado a libra sobre pulgada cuadrada. Pero encontré en un apunte que esto por esto entre 144 y me va a dar el mismo resultado, porque esto por esto también me da 10.20 y tantos, que lo aproximan a 10.3. Y entonces ya tengo mi LRB, que es mi valor mínimo al que voy a configurar mi transmisor. Ahora, cuando está el tanque vacío, ahora cuando la presión del tanque, o cuando el tanque está lleno, no voy a tomar los 40, sino voy a tomar los 40 más los 30 de aquí. Entonces ya serían 70, ¿sí? Entonces, calculando la presión del tanque lleno, es
el peso específico, pero ahora por 70, y tomando en cuenta como si ahora el 0 estuviera aquí a esta altura, para de alguna manera despreciar o compensar esta altura de 30 pies. Entonces, realmente, si estuviera lleno, lo tomaría yo imaginariamente como si empezara desde aquí. Entonces, tomo los 30 más los 40 de aquí, son los 70 pies de altura por el peso específico, y me sale este valor. Si lo multiplico por este factor de conversión, se obtienen 24 pies en libras sobre pulgada cuadrada, perdón. Ahora, si esta misma multiplicación la hacen ustedes y la dividen entre 144, a ver qué valor les da. $23.96. Ajá, por eso lo aproximan a 24. Y haciendo esto, yo de alguna manera ya compensé el que mi transmisor esté más abajo que el nivel del tanque, que el nivel mínimo del tanque. Y entonces yo ya saqué dos valores, que es mi valor mínimo y mi valor máximo. Y entonces yo ya puedo configurar mi transmisor con estos valores. Si yo los ocupo, entonces puedo calibrar mi instrumento sin ningún problema, diciendo que en el nivel, en el tanque de etanol, en el 0, ¿sí? Voy a tener pues 0 rango, ¿sí? Pero la presión, ¿sí? La presión, cuando tengo un nivel 0, del 0%, yo tengo 10.3, que es ya compensando o despreciando esta altura. Entonces, 10.3. En este punto, ¿sí? Es como si empezaría mi 0% del nivel, ¿sí? Y mi señal sería de 4, porque aquí apenas empezaría mi señal del nivel de mi tanque. Y entonces yo mandaría una señal de 420 miliamperes, en donde me digan, pues no hay nivel todavía. Cuando yo tenga los 40 pies que me marca aquí, tengo el 100% del rango. Y entonces yo cuando tenga ya mi tanque lleno, ¿cuánto voy a tener de URL? Yo voy a tener 24 libras sobre pulgada cuadrada. Y cuando yo tenga esto, pues voy a tener mi máxima señal, que va a ser de 20 miliamperes. No sé si quedó claro así. Sí, sí quedó claro, maestro. ¿Seguros para todos? Sí, maestro. Sí, maestra. Sí. Sí, profesora. Si alguien tiene duda, por favor, expréselo, porque yo me voy pues con lo que estoy escuchando, que escucho 5 o 6 vocecitas y me voy. Pero si alguien tiene duda, maestra, yo tengo duda, y volvemos a explicar, no hay problema. Ok, entonces si no hay duda, vamos a continuar. Nada más, por favor, como no tengo cerca aquí mi reloj de mano, porque me estorba aquí con la mesita y eso, ahí me van checando la hora, ¿sí, mijo? Por Sí, favor. profesora, son las 11. Sí, maestra. Ah, ya son las 11. Bueno, me voy a apurar. Elevación de 0. Tenemos supresión de 0 y elevación de 0. Dice cantidad por la cual el 0 de la variable medida está encima del mínimo valor de amplitud y puede expresarse como % de la variable. Entonces, la elevación de 0 la voy a hacer, si se fijaron en esta, la hice en tanque abierto. No, maestra, que aquí está cerrado, no. Está aparentemente cerrado, pero aquí tiene un cuello que le llamamos cuello de ganso.
¿sí? Y este está venteando, está como si estuviera todo este tanque abierto. Hay que tener mucho cuidado y observar muy bien a detalle el tanque por todos los lados, abajo, arriba, porque hay tanques que tenemos ahí en la escuela, que ojalá y Dios quiera regresemos, ¿sí? Y tiene aquí un cuello de ganso. Este está abierto a la atmósfera y es como si considerara yo que mi tanque está abierto. Por eso, nada más aquí se conecta a la de alta, ¿sí? Y en la de baja no se deja abierto porque aquí también está venteando, está a la atmósfera. Y estas dos presiones pues se eliminan. Pero cuando tengo tanques cerrados, entonces sí tengo que conectar, ¿sí? Mi conexión de baja presión la tengo que conectar en la parte más alta. A veces se conecta aquí, a veces se conecta desde aquí arriba. Y es cuando yo hago la elevación de cero, que también se llama, y son conceptos que deben de tener ustedes muy en cuenta y hacerlo. Dice elevación de cero. Es la cantidad con que el valor cero de presión supera el valor inferior, ¿sí? Donde se puede ubicar el tanque cerrado y el transmisor de presión diferencial debajo de su enchufe y no haya sellado líquido en el enchufe de baja, ¿sí? Esto, que este sea sellado, ¿sí? O sea, así, que esté así. Es necesario compensarse la columna de líquido aplicada al enchufe de baja, ocurriendo la supresión de cero. Si existe el sellado líquido en el enchufe de presión baja, es necesario la compensación de la columna de líquido aplicada en el enchufe de alta en el enchufe de baja. Es lo que llamamos elevación de cero. ¿A qué se refiere esto? Que aquí vamos a hacer la conexión, pero aquí nosotros, esto que ven ustedes aquí y esto que ven ustedes aquí, es lo que nosotros le llamamos piernas de compensación. Aquí puede ser con un tubing, ¿sí? O con un tubo capilar que se hace la conexión, ¿sí? Entonces ustedes van a escuchar a veces pierna de compensación seca y húmeda, ¿sí? Cuando aquí yo le pongo un sello, ¿sí? Aquí no hay problema si aquí no lleva líquido en esto. Pero si no lleva el sello remoto, ¿sí? Entonces aquí debemos de poner una valvulita donde yo deba de estar poniendo, se puede decir, agua, para que si aquí tengo gases o vapor, más bien vapor, no se me llegue a condensar aquí y nada más esté marcando una presión, sino yo llenar esto para ejercer la presión que estaría ejerciendo el gas aquí, un gas que puede ser un vapor condensable, ¿sí? Cuando tengo sellos remoto, no hay bronca porque aquí va el sello, va un diafragma y va un líquido que por lo general es silicona. Entonces ahí ya no hay problema de que aquí me haga una mala medición. Pero si no tiene esos sellitos, entonces sí tengo que llenar con algún líquido, de preferencia agua, ¿sí? Para compensar esas presiones y que mi transmisor me mida única y exclusivamente la presión hidrostática de aquí de mi líquido en mi tanque. No sé si está entendido eso. Entonces, la presión de cero se hace cuando tengo tanques abiertos. La elevación de cero lo hago cuando tengo tanques cerrados. ¿Quedó claro?
Sí, maestra. Entonces aquí dice, ejemplo, cálculo con piernas de compensación y llenado, o sea, o con piernas húmedas que le llamamos, ¿sí? Y aquí hacemos lo mismo que hicimos en el otro para sacar el URB y el LRB, que es el valor mínimo y el valor máximo de la medida para mi transmisor. Pero aquí, si se fijan, aquí me dice, la altura de mi líquido está a 10 pies. La altura de mi, por así decir, de mi pierna de compensación está a 11. Para piernas de compensación, por lo general, el relleno es con agua. Entonces, el peso específico del agua, lógico que va a ser diferente al peso específico de otro fluido diferente, en este caso gasolina, tenemos el ejemplo, y entonces aquí su peso específico de la gasolina es de 41.0, ¿sí? Libras sobre pie cúbico. Y aquí el del agua es de 62.4, pero hago exactamente lo mismo. Voy a sacar aquí el nivel mínimo, ¿sí? Y entonces hago la misma operación que hice para sacar la presión 1. Y luego hago, pero ya aquí con 11 pies, ¿sí? Porque aquí no tiene la misma altura que acá. Entonces, lo hago con 11 pies. Y en el de URB ya lo hago, ¿sí? Con los 10 pies. Y entonces saco estos dos valores. Este es mi valor mínimo y este es mi valor máximo. Entonces, aquí hacen mediciones en el 0 al 25%, al 50, al 75% y al 100%. Entonces, aquí dice, nivel de gasolina, cuando tengo 0 nivel, yo voy a tener menos 4.77 libras sobre pulgada cuadrada. Y entonces en ese momento mi transmisor pues va a tener una señal de 4 miliamperes, ¿sí? Indicándome que es el valor más bajo y no hay presión. Cuando tenga 25, que va a ser el 25% de nivel, pues yo voy a tener una presión diferencial de menos 4.0. Y ahí voy a tener 8 miliamperes de señal. Y así me voy hasta llegar al 100%, en donde yo tendría los 10 pies de altura. Y entonces ahí yo voy a tener 1.92, que es la presión que calculé cuando tuviera yo 10 pies de altura. Y ahí tengo una señal de 20 miliamperes. Aquí mi transmisor no está más abajo del tanque, ¿sí? Sino está al ras donde marca el 0. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profesor. Ahora, cuando tengo mi transmisor más elevado, más alto del nivel del tanque y tengo un sello remoto, hago lo que le llamamos elevación, supresión, pero de elevación. Entonces hago lo mismo, voy a compensar o de alguna manera eliminar esta altura que tiene mi transmisor más, o sea, por arriba del nivel mínimo que tengo acá. Y hago exactamente lo mismo para sacar mi nivel bajo y mi nivel alto. Y aquí tengo un manómetro con su sello capilar, que ya sabemos que esto se utiliza cuando el fluido es corrosivo, erosivo, que tiende a solidificarse. Aquí tengo un manómetro y aquí ya en un pedestal tengo mi transmisor.
¿Alguna duda con respecto a este tema? Y esto es muy importante porque ustedes lo van a hacer, ¿sí? Ustedes lo van a hacer, ustedes van a instalar ese instrumento y tienen que contemplar si está el transmisor más arriba o si está más abajo del tanque para hacer la supresión de cero en tanques abiertos o la elevación de cero en los tanques, ¿sí? Eso es muy, muy importante para que configure su transmisor, ¿sí? Configuren como lo vieron a la hora de que lo calibraron, tienen que configurar esos valores. Con esos valores que sacamos con la operación de la altura y su peso específico, ¿sí? Permítanme. Y su peso específico, ¿sí? Ya sacan el valor tanto mínimo como el valor máximo. Y esos valores son los que tengo que ponerle a mi instrumento a la hora que lo voy a calibrar. Entonces, eso es muy, muy importante a la hora de instalar un transmisor. ¿Quedó claro? Sí, sí quedó claro, maestro. Seguros. No me vayan a llegar a octavo y noveno y con que no sepan qué era la supresión de cero ni la elevación de cero, ¿eh? Son conceptos que si ustedes vieron hasta en su norma, vienen porque son importantes y más a la hora de instalar un transmisor, ¿sí? ¿Tienen cuadernito y lápiz a la mano? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, para darles unos datos. Ahorita, espérenme. Dejen buscarles. Dejen buscarles un fluido que no esté tan pesadón. Ok. Me van a buscar en 3 catálogos, anótenle bien, el catálogo de Emerson, catálogo de Foxboro y catálogo de Endres-Sandhauser, que son los más conocidos, por así decir. ¿Mande? A ver, es Foxboro, Emerson, así como suena, Emerson, y el otro Endres-Sandhauser. Hay muchos. Si ustedes buscan en internet, hay muchísimos fabricantes de transmisores de presión y presión diferencial, ¿sí? Pero ahorita les di 3. Ahora sí se los dejo en la libertad del que ustedes quieran escoger. Pero buscar mínimo de 3 catálogos, el transmisor más adecuado, ¿sí? Para presión o presión diferencial. ¿El instrumento más adecuado? Sí, el transmisor. Ahorita les voy a dar datos para un PIT, un transmisor indicador de presión. Al grupo de las 7 les pedí uno, pero de presión diferencial. A ustedes les estoy pidiendo uno de presión. ¿Ok?
Entonces, el tag del instrumento es el transmisor indicador de presión -003. ¿Cómo, profesora? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? El tag del instrumento, la identificación del instrumento es el transmisor indicador de presión, que sería PIT, PIT, que no debería yo de decirles más que el nombre, -003. Ese es el tag del instrumento o su identificación. ¿Sí? El fluido que ustedes van a utilizar es petróleo. Pero déjenme ver ahorita para que no se me confundan. Viene en sus tablas de SOMOX, en la página número 7, es como que un crudo mixto, y me van a buscar donde dice oil, OIL, petroleum, y luego entre paréntesis trae SOUR, SOUR. Está casi hasta abajo, desde la página 7 de sus tablas de SOMOX. Viene uno que dice Oil, Petroleum, Refined, que es refinería, y luego el que sigue es el que ustedes van a tomar como fluido. OIL, Petroleum, y entre paréntesis, SOUR. Ese transmisor lo vamos a instalar en línea. Ahí les va la línea, la identificación. Nada más se las voy a dejar no completa porque trae datos aquí de la empresa. Entonces, nada más les voy a dar que es de 14 pulgadas. Guión. Ellos aquí le dan HF, las siglas del crudo este que se obtiene cuando se hace la perforación. Les ponen HF. Guión 2001. Guión D. Hasta ahí les doy de dato nada más para la identificación de la tubería. El transmisor lo vamos a instalar en un ambiente corrosivo. Y va a ser de una clase 1, división 2,
y grupo C y D. Por lo que se obtiene el petróleo, gas y agua. Entonces, el área de clasificación es clase 1, división 2, grupos C y D. Y yo ya les había dicho cuando ocupamos clasificación de áreas, ¿qué se tiene que pedir? ¿Ok? Ahora, van datos de proceso. Presión en unidades de ingeniería en kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. Kilogramos por centímetro cuadrado manométricos. Que eso pueden ponerle kilogramos, centímetro cuadrado, un guión y una G. Cuando tiene una G es manométricos, Gauge. ¿Ya listos? Sí. Presión máxima 12. Presión normal 7.17. Presión mínima 5. Temperatura de operación 34 grados centígrados. ¿Cuánto? ¿34? 34. 34 grados centígrados. Les voy a dar dos datos más, uno de presión y una de temperatura, pero es presión de diseño, porque en algunas hojas se los piden. Presión de diseño 60, igual en kilogramos por centímetro cuadrado. Vuelvo a repetir, presión de diseño 60 y temperatura de diseño 100 grados centígrados. Voy a instalar mi transmisor en una tubería, pero por las condiciones y todo, me lo piden alejado de la tubería y ustedes ya saben cómo pedir para su instalación. ¿Alguna duda? No, profesora. Esto es una combinación de líquido-gas, ¿eh? Ahí les va otro dato. Densidad 151.3. 151.3 unidades
es kilogramo metro cúbico. Busquen en los catálogos y con base a estos datos, pues a ver qué transmisor escogen. Cualquier duda, pues lo vamos a ir aclarando aquí en clase. ¿Sale? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profesora. Bueno, chaparritos, nos vemos, primeramente Dios, el día de mañana. ¿Sale? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, Hasta luego. profesora. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo con todos sus maestros? ¿No tienen ningún otro problema? No, profesora, todo bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias por su asistencia. Gracias, profesora. Gracias, Mañana maestra. hasta luego. Gracias, hasta luego. Está bien. Hasta luego.